es bueno. Abra su Biblia, por favor. Vamos a mirar la Escritura, entonces, entrando ya en lo que es la predicación de su palabra. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8. Diga conmigo, perseverancia. Dice el capítulo 8, vamos a leer del 1 al 3, del verso 1 al verso 3. Lo leo en el nombre del Señor y dice: en aquellos días se reunió de nuevo mucha gente. Como no tenían nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. Gloria a Dios, hasta ahí. Y a mí me llama la atención esta palabra, porque ahí podemos ver cuenta de cuando Jesús alimentó a 4.000 personas con muy poco que tenían. Y si leemos ahí también hay cierta incredulidad de los discípulos, porque los discípulos siempre daban que hablar. Amén. Estaban caminando con el Señor Jesús viendo milagros, prodigios, señales. Y cuando Jesús, después de este verso, usted lo lee, verso 4, le dice: vayan a buscar algo y vamos a darle de comer. Y los discípulos le preguntaron: ¿y con qué? Después de haber visto el Señor levantar muertos, sanar paralíticos, ciegos. Pero bueno, eso no es el punto que voy a hablar hoy. Lo que quiero hablar hoy es de estas personas que se quedaron ahí 3 días. Dice la palabra de Dios que estaban sin comer, estaban pegados a Él, estaban ahí frente a Cristo, ¿sí? Ahí me confunde todo el eco, ahí menos, ahí estamos. Gloria a Dios. Y dice que había un milagro que Jesús estaba haciendo allí, a punto de hacer, pero la multitud dice que estaban 3 días y ellos se quedaron ahí y no se fueron y no se movieron, estaban expectantes. ¿Cuántos están expectantes? Sácamelo porque ¿dónde está Lucas? ¿Lauti? Sí, porque acá en el retorno me hace confundir. Ahora sí, gloria a Dios. Más agudito un poquito. ¿Cómo estaba? Ahí estamos, gloria a Dios. Perdón. Y a mí me llama la atención esta gente que estaba allí al lado del Señor. 3 días, dice que no se movían de al lado de Él. Y la pregunta que yo me hacía en el corazón, justamente a cuenta de lo que hablaba Dios a través de nuestra pastora en el día de ayer, tiempo de decisión, la palabra que soltó poderosa de esta familia que estaba en el desierto, yendo a la tierra prometida. Y que muchas veces estar en un desierto es incómodo, porque el pueblo de Dios estaba allí y se tenían que ir moviendo y venía la noche y tenían que organizarse para pasar la noche, porque era muy fría la noche en el desierto, y venía el día y tenían que organizarse, utilizar otra estrategia para pasar el día, el calor en el desierto. Y la verdad que eso muchas veces desgasta las circunstancias. Por eso yo decía, oraba hoy allí en la oficina y decía: las circunstancias no me modifican. Yo no creo en las circunstancias, creo en el Dios de las circunstancias. Amén. Y esto es lo que le pasaba a esta muchedumbre que estaba allí al lado del Señor durante 3 días y no se movían. Y usted puede decir: bueno, pero no se movían porque, ¿por qué no se movían? Diga conmigo: porque estaban perseverando. Porque tal vez no habían recibido el milagro que ellos esperaban recibir, pero estaban allí perseverando. De eso se trata, amada iglesia: perseverar, persistir, resistir en un lugar esperando alguna cosa que acontezca o que se desarrolle, lo que yo estoy esperando poder ver. ¿Cuántos están acá? Por eso esta predicación se llama perseverando, perseverancia, ¿sí? Es un atributo que Dios tiene, porque Él es el Dios de la perseverancia. Mire la paciencia que Él nos tiene y nos ha tenido
hasta el día de hoy con nosotros y sigue todavía sosteniéndonos, sigue todavía cuidándonos, a pesar de nuestros berrinches, de nuestras faltas, de cuántas veces nosotros le fallamos, de cuán imperfectos somos. Él sigue siendo un Dios de amor para con nosotros. Él sigue amándonos como aquel día, como cuando nos creó, sigue siendo perseverante en ese amor. Amén. Por eso me llama la atención y quiero apoyarme bíblicamente, no en el milagro, sino en esa gente que estaba allí al lado de Jesús. En esas personas que se encontraban en ese lugar inamovibles. Amén. Estuvieron ahí y dice Jesús, yo los veo que son los mismos, están ahí, no se movieron, no se fueron. Vino el día, vino la noche, no comieron, no tomaron agua, pero estaban expectantes ahí esperando el milagro. Hay alguien aquí esta mañana que vino con expectativa, esperando ver el cambio, esperando ver la gloria, esperando ver la finanza, el trabajo nuevo, esa familia que se restaure, el matrimonio que se arregle. Yo no sé cuál es el milagro, pero Dios está llamando a la iglesia a perseverar, a seguir en el camino, a levantarse, a salir de esa cueva en la cual estuvimos metidos casi más de 1 año y medio a causa de las circunstancias. Pero estábamos allí esperando poder volver a la casa de Dios y decirle, papá, yo estoy aquí, sé que voy a dar fruto en tu casa. Yo soy como el olivo verde que dará fruto en tu casa. Y hay bendiciones hasta que sobre y abunde. Yo veré la gloria de Dios en mi vida. Alguien tiene que aplaudir al Padre en esta hora. Esto es perseverancia. Esta gente estaba ahí, no se movía. Y yo creo que en este tiempo, amada iglesia, amada congregación, Dios está queriendo que perseveremos porque hay algunos puntos que Dios quiere potenciar en nosotros. Hay algunos puntos que Dios quiere fortalecer en nosotros, porque necesitamos ser fortalecidos en esa área de nuestras vidas. Necesitamos ver la mano de Dios intervenir en esas áreas de nuestras vidas. Y yo decía, Señor, perseverando ¿en qué? Porque yo puedo perseverar. Ellos estaban perseverando allí con el Señor, esperando ver milagros, esperando ver. Pero también hay perseverancia en el camino de Dios. Porque, miren, hay algo que es concreto y real. Que lo más difícil para un cristiano, para un creyente, no es llegar a los pies de Jesús, es permanecer a los pies de Cristo, es mantenerse fiel y firme a los pies de Jesús, porque muchas veces llegamos de manera emocional. Llegamos de manera terrenal a los pies de Dios porque estamos rotos, porque estamos mal, porque estamos dolidos, porque necesitamos un milagro como esa gente. Pero como prediqué el domingo pasado, los milagros que Jesús hacía en el ministerio que Él llevó a cabo durante 3 años aquí en la tierra, fueron milagros físicos, biológicos, sanidades a ciegos, a paralíticos, le dio la vida a gente que se había muerto, hizo liberaciones de demonios a personas que estaban endemoniadas. Pero ¿sabe una cosa? El mayor milagro que Dios quiere hacer en nosotros es a través del Espíritu Santo, de transformación de nuestras vidas. Y hay áreas de nuestra vida que Dios quiere transformar, que Dios quiere cambiar. Por eso, amada iglesia, Dios te dice en esta mañana: persevera, mantente firme en el camino, porque hay cosas que yo quiero potenciar en ti. Hay talentos que Dios puso en ti que ni siquiera tú te has dado cuenta que todavía los tienes. Pero Dios te dice en este día: yo quiero potenciarlo, quiero despertarlo, quiero traer un avivamiento, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, de tu corazón, de mi corazón hacia afuera. Número 1, dice la palabra de Dios, miren, escuchen, perseverar, diga conmigo, para crecer en el Espíritu. Este es un punto bien profundo, porque sabe las cosas cuando empiezan a cambiar en nuestra vida. Porque de repente llegamos y a mí Dios me libertó de la esclavitud de los vicios. Dios me libertó de la esclavitud de las drogas. Pero ¿sabe una cosa? Yo pensé que eso era todo en mí, que ese era todo el plan de Dios, hacerme libre de los vicios, que yo tenga asco por esa porquería y que no me meta más ninguna sustancia que me mataba.
no solamente mi cuerpo, sino la economía, mi moral, mi ánimo. Pero Dios tenía más cosas para nuestras vidas. Y muchas veces venimos con esa expectativa temporal, venimos con una expectativa instantánea. Vio como el café instantáneo, que si me voy a tomar un café te lo haces, te lo batí. Pero hay otro café que es mucho más elaborado y mucho más rico. Yo sé porque la pastora es re cafetera, entonces ella me explica. Yo no entiendo nada, para mí son todos iguales, igual que la yerba, el mate. Usted me da una yerba, un mate con pasto y con yerba de marca. Para mí es todo igual, pero yo sé que no es igual, porque no conozco, no entiendo, no soy entendido. Y para Dios no es igual tampoco los planes que tiene para con nosotros. Muchas veces venimos a Dios con un milagro instantáneo, venimos con algo momentáneo, con algo circunstancial, con algo que queremos que sea ya. Dios lo hace y creemos que ya terminó la obra de Dios en nosotros, pero no, amados. Dios no es tan chiquitito como nosotros muchas veces pensamos. Dios tiene planes grandes, eternos con vos, con tu vida, con tu generación. Dios tiene cosas grandes para nosotros. Mayores cosas harán, dice su palabra. ¿Y por qué? Mire, Dios quiere que nosotros perseveremos para crecer en el Espíritu. En el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 3, dice allí la palabra de Dios que el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Colosas y le dice: nosotros estamos orando para que ustedes sean llenos de conocimiento, de sabiduría y de inteligencia espiritual. Y diga conmigo, inteligencia espiritual. ¿Y cómo adquiero inteligencia espiritual? ¿Cómo adquiero esa sabiduría del reino, sabiduría del cielo? Que no es sabiduría de aquí abajo, sino es una sabiduría superior, algo que a mí me va a hacer de tomar decisiones que otra gente no toma. O me va a hacer mover una ficha en el tablero de mi vida que otra gente no la mueve. Me va a hacer que yo tenga una estrategia en las circunstancias que me toquen atravesar, que otra gente no la va a tomar. Esa estrategia, tienen estrategias repetitivas, terrenales de aquí abajo, pero la gente del reino, la gente de Dios, tiene estrategias que muchas veces no son comunes, no son familiares a la gente que no conoce de Dios. Y entonces cuando Dios nos está diciendo crecer en el Espíritu, adquiriendo sabiduría e inteligencia espiritual, nos está hablando primeramente en lo personal. Que yo tenga inteligencia espiritual en lo personal. Que yo aprenda las cosas del reino. Por eso dice allí en el mismo libro de Colosenses, el apóstol Pablo, en el capítulo 1 también le dice: ustedes dejen de mirar tanto las cosas de aquí de la tierra y empiecen a mirar un poco más las cosas del cielo. Porque las cosas de la tierra son pasajeras, van a pasar, pero las cosas del cielo son eternas. Mi palabra permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra permanece para siempre. ¿Cuántos entienden eso? Y muchas veces enfrentamos las circunstancias, afrontamos la vida, manejamos la vida de una manera natural, terrenal, aplicando emociones y sentimientos que son de aquí abajo. Y nos movemos por circunstancias y nos movemos por fe. No nos movemos por obediencia a la palabra de Dios. Y ahí en donde empezamos a embarrarnos, empezamos a equivocarnos, empezamos a tener consecuencias en nuestra vida personal que no son las que Dios tiene preparada para nosotros. Y ojo que no estoy hablando esta mañana de que cuando te haces cristiano dejas de tener problemas. No estamos hablando de eso, no tiene nada que ver. Porque el camino de Dios no es un camino de pétalo de rosa. Hay espinas, hay cardos, hay piedras, hay tropiezos, hay obstáculos, hay muros que tienen que caer, hay cosas que tienen que atravesar el cristiano, hay desiertos. Pero lo que sabemos es que tenemos un camino seguro, un puerto seguro, que es Cristo Jesús, que hay victoria al final del camino. ¿Cuántos lo creen? Pero ¿sabe una cosa? Esa sabiduría espiritual tiene que ser primeramente a nivel personal. Y cuando yo llegué a los pies de Jesús, yo creía que ese día que fui libertado, que caí de rodillas en el altar, cuando me oraron, y sentí algo que salía de adentro de mi alma, como una carga, como un peso enorme, y lloraba y no entendía por qué lloraba, y sentía como un calor de adentro que me brotaba, y estaba en un momento hermoso y no quería que termine ese instante.
Y yo dije, bueno, wow, esto ya está. Ya vine a la iglesia, ya sé que vi con el transcurso de los días que ya empecé a rechazar lo que era la adicción, a rechazar lo que era la mala junta, la mala vida. Ya había algo en mí que no me llamaba, que ya yo quería seguir haciendo esa vida, no tenía ganas de estar en el entorno. Ya sabía que eso no me beneficiaba y que no era el plan de Dios para mi vida. Amada iglesia, me ha tocado estar en situaciones difíciles, estar privado de la libertad. Antes que naciera mi segundo hijo, fue un dolor enorme en mi alma, en mi espíritu, quebrado, roto, partido en 1000 pedazos. Y cuando llegué a los pies de Jesús, Él me lavó, me sanó, me restauró, me dio una nueva vida. Y yo dije, wow, ahora esto es lo que voy a empezar a vivir, ya libre. Pero, ¿sabe una cosa? Dios quería que yo empiece a adquirir esa sabiduría espiritual. Porque después que Dios hace el milagro, escuche esto, después que Dios hace el milagro y alimenta a estos 4000, después que Dios hace el milagro y sana a los leprosos, después que Dios hace el milagro y liberta al endemoniado, después que Jesús sanó al paralítico y le dio vista al ciego, lo que Él esperaba es que esa gente le siguiera, porque eso era el comienzo de la nueva historia que Dios tenía para ellos. Y yo quiero decirte esta mañana que hay un nuevo comienzo para tu vida, que lo que no alcanzaste hasta ahora, Dios se ha propuesto en el cielo que tú lo alcances de aquí para adelante, porque hay gloria postrera que es más grande que la primera. Alguien tiene que alabar a Dios esta mañana, y esa gloria viene a través de los procesos, viene a través de los desiertos. El mismo Abraham, cuando fue llamado de la tierra donde él estaba, de la tierra de Ur, fue empezando a pasar diferentes procesos, y Dios le hizo una promesa y él creyó la promesa y simplemente avanzó y dio pasos hacia la palabra que Dios le estaba dando. Yo te daré una tierra prometida, prometí una tierra, yo te daré una nación, tú serás padre de multitudes. Y Dios le prometía y él avanzaba y él creía y lo sostenía a donde él iba, lo prosperaba. Pero él sabía que había algo prometido que era grande, más grande que lo que iba cotidianamente alcanzando. Aleluya. Que eso pequeño que hacía Dios en lo cotidiano lo estaba llevando a lo grande que Dios tenía. Alguien tiene que entender esto. Lo pequeño que estás viviendo hoy, tal vez que te parece pequeño, esas cositas pequeñitas que te pasan todos los días, que Dios te guardó de acá, que Dios te guardó de allá, que Dios te sanó de esa enfermedad, que Dios te hace que hoy estés aquí adorando al Padre, que la familia no sabe por qué, pero todavía ahí está, no se destruyó ni se rompió, que algo Dios pequeño está haciendo, es porque va acumulando la bendición, y hay una bendición más grande. Aleluya, hay algo más grande que Dios tiene para ti. Oiga, el proceso que pasa este varón fue un proceso de adquirir sabiduría espiritual, porque él no entendía a dónde tenía que ir, a dónde Dios lo iba a llevar. Cuando Dios lo llama a él, él no sabía qué era lo que Dios tenía para él, pero él iba paso a paso adquiriendo sabiduría espiritual. Dios le iba enseñando que él estaba con él en los días de lucha, en las pruebas, en las circunstancias, contra los enemigos, contra los invasores, contra los poderosos. Dios estaba con él y llegó a ser en él un hombre con tanta sabiduría espiritual que los reinos llegaron a temerle. Reinos de ciudades enteras. Y dice la Biblia que él peleó contra 4 reyes y Dios le dio la victoria. Un hombre que solamente sabía de criar ovejas, cabras, pero Dios le dio la victoria. Tenía un puñado de hombres que estaba con él, pero fue y peleó con 4 reyes y venció, y eso le hizo fama. ¿Sabe por qué? No porque él tenía destreza, no porque él sabía agarrar la espada, no porque él tenía más fuerza que los demás. Él tenía algo interior que lo hacía sobresalir sobre el resto. Él tenía una fe inquebrantable. Él tenía, ay Dios mío, él tenía una fe que no lo movía, que él sabía que Dios le iba a dar la victoria, y él iba donde tenía que ir sabiendo que Dios le iba a ayudar. Tenía una sabiduría que no tenía el resto. Reinos poderosos en ejército, en prosperidad, ciudades fortificadas con muros, y él venció. Y dice la Biblia que él llegó a ser tan famoso en toda la tierra de Canaán que lo honraban y le daban ganados y le daban monedas de plata, y él
él de cada batalla que iba ganando esclavos, y dice que llegó a ser poderoso militarmente. Mire usted. Yo no sé qué es lo que Dios tiene preparado para ti, pero yo sé que es algo poderoso. Alguien tiene que atrapar esta bendición y tiene que salir del lugar y decir: yo me voy a levantar en fe y voy a ir caminando a lo que Dios tiene prometido para mí y para mi familia. Y él decía: esta descendencia que Dios me ha dado será bendita en toda la tierra, porque iba adquiriendo la sabiduría. Hasta el punto que Dios le llevó allí a pedirle a su hijo Isaac que lo entregue como sacrificio. Pero algo pasó antes de que le pidiera eso, porque Dios no te va a pedir grandes pruebas antes de que estés preparado para eso. Y la gloria es mayor cuando la prueba es mayor. Alguien tiene que entender eso. Y que si estás siendo sacudido por Dios, probado por Dios, es porque tu familia va a estar en un lugar posicionada de reino en donde antes no estaba. Y vos te vas a levantar y te vas a elevar sobre la tormenta y vas a decir: de eso a mí Dios me sacó, de esa guerra a mí Dios me sacó, de esa circunstancia a mí el Padre me dio la victoria. Porque siempre Dios saca algo bueno de lo que a nosotros nos parece malo. ¿Cuántos entienden eso? Sabiduría espiritual en lo personal, en lo familiar. Por eso es tan importante que en tu casa haya adoración. Por eso es tan importante que en tu casa reine la palabra. Por eso es tan importante que en tu familia esté la palabra de Dios siempre presente. La presencia de Dios siempre presente. Por eso es tan importante que como familia de la fe, a donde nosotros vayamos, glorifiquemos a Dios. A donde vayamos, demos testimonio de que somos hijos e hijas de Dios. No nos avergoncemos de decir que somos evangélicos, cristianos, creyentes. No, digamos con orgullo, con gloria, con orgullo santo, digamos: yo soy hijo del Rey de Reyes, Señor de señores, soy hija del Rey de Reyes. A donde yo voy, doy gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, porque yo sé que en Él tengo victoria asegurada. En lo familiar, tú y tu familia declaren abiertamente a quién le sirven y a quién adoran. En lo familiar, en lo material, crecimiento en lo material. ¿A cuántos quieren prosperar en su trabajo, en sus finanzas, sus emprendimientos? Pero es necesario adquirir esa sabiduría. No recuerdo con quién hablaba estos días, hace un rato, me acuerdo que era con el hermano Enzo. Hablábamos de lo que nos cuesta muchas veces entender lo que significa diezmar, de lo que significa darle a Dios, de lo que significa la honra, de la importancia que tiene esa práctica de la palabra de Dios. ¿Por qué es la palabra de Dios? Allí en Malaquías capítulo 3, léalo, tarea para la casa, léalo, y habla claramente cómo Dios enseña a su pueblo a honrarle a Él. Pero nos cuesta aprender en esa área. Y sabe, cuando lo aprendemos y nos damos cuenta cuánta bendición retenida teníamos, y que no es lo de Dios lo que nos resta, sino es lo de Dios lo que nos suma, lo que nos multiplica. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo honro a Dios, no me resta, sino me suma y me multiplica. Estoy invirtiendo a futuro, estoy dándole a Dios lo que es de Dios, y Él dice que va a multiplicar y va a abrir la ventana de los cielos. Si alguien cree esa palabra, esto es simple, esto se cumple, esta es ley divina, esto es ley del cielo. Si alguien la practica, es bendecido, es prosperado. Y tal vez no llegue esa prosperidad y esa multiplicación instantáneamente, porque tampoco lo de Dios es barato. Lo de Dios es santo, es puro, llega y bendice. Y muchas veces Dios prueba nuestro corazón, si aún en la escasez somos capaces de nosotros seguir siendo fieles al Padre, o cuando nos aprieta el zapato, lo primero que hacemos es salirnos de la voluntad de Dios y decir: no, primero voy a hacer esto, lo otro, lo aquello, y si puedo, voy a hacer lo que Dios me manda. Dios nos está queriendo sacar de esa inmadurez espiritual, porque esto no es otra cosa que inmadurez espiritual. Alguien que es maduro en el espíritu practica lo que es de Dios. Alguien que es maduro en el espíritu y quiere crecer y quiere que en los objetivos en su vida sean cumplidos, tiene que aprender a ser obediente a Dios. ¿Cuántos están acá? ¿Se me fueron todos ya? ¿O se quedaron? ¿Están ahí? Porque esto es un área muchas veces delicada, porque
hay mucho prejuicio del otro lado. El enemigo habla y el enemigo genera argumentos adentro nuestro. Viste, ya te están hablando de eso, de ese asunto. Mire, esto es bíblico. Así como Dios dice que te ama, te perdona, te restaura, te lava, te redime con la sangre de Cristo y tiene grandes planes contigo, también dice en su palabra que honra al que honra y que Dios honra a los que lo honran. Esto es bíblico también. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y entonces Dios está queriendo que nosotros aprendamos la madurez espiritual en esa área también. Porque sea una cosa, cuando al resto de la gente le falte, a vos no te va a faltar. Porque cuando vos creas que la canilla se cerró, Dios te va a decir tranquilo, porque yo soy el dueño del oro y de la plata. Y si vos fuiste fiel conmigo en lo poco, yo sobre mucho te voy a poner. Simplemente aguantá un poquito, que esta temporada de escasez va a pasar. Simplemente aguantá un poquito. Dios le decía a Job, tranquilo, porque si tu confianza se mantiene firme, si tu esperanza se mantiene firme, yo te voy a dar, mire, 100 veces más, 1000 veces más de lo que tú has sembrado. Aleluya. Pero muchas veces nos cuesta entender esa área. Muchas veces nos cuesta entender. Y somos inmaduros espiritualmente. Nos encontramos atados. Porque cuando lo tenemos que honrar, no le honramos. Cuando tenemos que decirle, Padre, esto me vino del cielo, yo le voy a darte lo tuyo. Abraham hizo pacto, dice, con Melquisedec. Cuando Dios le dio la victoria, dice que él fue y le dio el diezmo de todo lo que Dios le había dado, mi amado, mi amada. Esto es un principio inquebrantable. Y yo sé que aquí hay muchos hermanos que son fieles en esa área. Y yo los veo prosperar, crecer, avanzar en la vida. Los veo que por ahí de repente viene la prueba, viene la lucha, pero ahí están honrando, ahí están obedeciendo. Y en un momento los veo cómo está bien bendecido. Hay una puerta que se abrió, otra puerta se abrió, y la gloria de Dios no falla. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, ¿por qué Dios nos dice perseverar? ¿Por qué Dios nos llama a perseverar? ¿A perseverar en qué? Diga conmigo, en la salvación. Diga conmigo, en la batalla de la fe. Porque hay una salvación para nuestras almas. Hablemos de las cosas como son. Hablemos de la palabra de Dios como es. Porque nadie puede sacar ni una sola tilde de lo que está escrito, dice la palabra. Dice la Biblia. Y hay una salvación que Dios tiene prometida para aquellos a los que le aman. Aquellos que, dice, perseveran hasta el fin. Diga perseverancia. Número 1, perseverar en la salvación. Mateo 24:13 dice: el que persevere hasta el fin será salvo. Perseverar en la buena batalla de la fe. Perseverando en el camino de Dios, siendo fiel a Dios en el camino de la fe. Usted y yo estamos en un camino, ese es el camino de Dios, el camino de la fe. Porque a Dios no lo podemos ver, pero por fe le seguimos. A Cristo no le podemos ver, pero por fe le creemos. Y la palabra de Dios dice, más bienaventurados son los que creen sin ver. Y usted y yo somos ese remanente que Jesús le dijo a los discípulos allí en el aposento alto, cuando se presentó al tercer día después de resucitar, y le dijo: ustedes más ahora creen porque me ven. A Tomás le dijo: ahora me tocaste la herida, entonces crees que soy yo. Yo te digo algo, más bienaventurados son los que creen sin ver. Somos la generación, diga, somos la generación. Somos la generación que cree sin ver. Y eso trae bendición, aleluya. En el camino de la salvación, perseverando en el camino de la fe. El apóstol Pablo decía allí en 2 Timoteo 4, 7 y 8, dice: he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. He guardado la fe. ¿Cuántos en este tiempo hemos sido tentados a dejar el camino de la fe? ¿Cuántos en este tiempo hemos sido tentados por el enemigo, por nuestra carne o por enemigos externos? Hemos sido tentados a dejar el camino de la fe, a dejar de perseverar en la fe, a dejar de perseverar en la escritura, a dejar de perseverar en alabar a Dios y alabar otras cosas. ¿Cuántas veces hemos sido tentados a dejar de hacer lo correcto para pasar otra vez a hacer lo incorrecto?
Pero es necesario que la iglesia en este tiempo tome la decisión. La pastora soltó una palabra. Quedan 2 meses de este año 2021. Las decisiones que tomes van a ser, aleluya, van a ser que el 2022 sea bendecido o no. Si alguien en este día dice: yo tomo la decisión de perseverar en la fe, yo voy a un 2022 bendecido, prosperado, reinando y en victoria. Aleluya. Son decisiones. ¿Sigo perseverando en el camino de la fe o me quedo quietito, quietita como estoy? Sigo. ¿O me salgo? ¿Sigo o paro, como dice? Gloria a Dios. Escuche, esto está tremendo. Yo le dije: vamos a hablar las cosas como son. Dígalo, apóstol. ¿Cuánto le gusta hablar las cosas como son? Dígalo. Y hay una salvación que Dios tiene prometida para sus hijos, para su pueblo, para su iglesia. En Apocalipsis 20:15, mire lo que dice. Búsquelo, lo que tiene en Biblia, en papel o en dispositivo, en tu teléfono. Yo te voy a esperar para que lo compartamos juntos. Hay algo en lo que tenemos que perseverar. Y algo poderoso, algo muy, 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 muy poderoso. Yo creo que es lo máximo que Dios nos llama. Y dice, Apocalipsis 20:15. Si lo encontró, me dice amén, por favor. Amén. Es muy importante que lo compartamos. Y dice: y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al fuego. Aleluya. ¿Cuántos reciben esta palabra? Amén. Todo el que no tenía registrado su nombre en el libro de la vida fue echado al fuego. ¿Cuántos vieron estos días las erupciones de los volcanes que están pasando en diferentes naciones? ¿Eso sabe de dónde viene? De abajo. Y la Biblia es clara cuando dice: aquel que no persevera en la fe hasta el fin no puede ser salvo. Porque Dios, como es bueno y es amoroso y es paciente y misericordioso, también es un Dios justo. Y Dios quiere que nosotros perseveremos para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y entendamos que no únicamente lo que vamos a vivir en esta tierra es lo más valioso que Dios nos va a dar. Que no lo que podamos experimentar aquí en esta tierra es lo más valioso que Dios nos va a dar. Hay algo más valioso, más grande y eterno que Dios nos tiene prometido, aquellos que perseveramos en el camino de Dios y que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Hay una ciudad nueva, hay una vida nueva, donde las calles son de oro, donde el río de la vida no para de fluir, donde no hay muerte, no hay tristeza, no hay angustia, no hay enfermedad, no hay dolor. Hay un cielo nuevo y una tierra nueva que Dios quiere permitir. Aleluya. Por eso Dios nos está llamando a perseverar por estos asuntos. Dios tiene mucho más que un milagro momentáneo a darte. Amén. Hay mucho más de Dios para nosotros. Esa fuente inagotable que Él es de bendición. Aleluya. En el llamado número 3, con esto termino. Miren, hoy Dios mediante se va temprano a casa. ¿Cuántos están contentos por eso? Ah, se quiere ir, ¿no? O sea, te agarré ahí. En el llamado, diga conmigo, en el llamado. 1 Corintios 15:58. Dice la palabra. Mire, lo voy a leer. Es muy conocida esta palabra, pero quiero compartirla con ustedes. 1 Corintios 15:58. Dios nos está llamando a seguir. Decirle, codearle al que está tú, le decirle: dale, vamos a seguir en el camino. No nos conviene irnos. Mira todos los beneficios que hay acá. Dios tiene muchas cosas para nosotros. Decirle: perseverando, perseveremos, vamos, vamos. 15:58, mire, dice la escritura allí: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles. Diga conmigo: perseverando. Dice: progresando siempre en la obra del Señor, consciente de que su trabajo en el Señor no es en vano. Diga conmigo: todo lo que yo hago para el Señor no es en vano, tiene recompensa. ¿Cuántos lo creen? Dios nos está llamando a seguir perseverando en el llamado,
porque Dios nos llamó a que sigamos firmes. Y Dios está diciendo ahí, nos habla de firmeza, porque el Espíritu Santo nos conoce. Porque Dios nos conoce y sabe que hay gente que le cuesta seguir adelante en el camino de la fe. No tenemos por qué ofender, porque nuestro Padre es Dios y Él nos creó y Él nos conoce. Y hoy Dios nos está alentando a que sigamos firmes en el camino de la fe. Y nos está diciendo: cabezón, no te muevas más de acá, cabezona, no te muevas más para allá, mantenete firme. Yo sé que duele, yo sé que cuesta, yo sé que es incómodo, yo sé que el desierto a nadie le gusta, pero hay una tierra prometida que tengo para ti. No te muevas del camino, no te salgas ni a diestra ni a siniestra, porque yo sé que hay una bendición grande para tu vida. Dáselo bien fuerte a Él. Creciendo siempre, dice su palabra, sirviendo en la obra de muchas maneras. Oiga, no solamente se sirve a Dios desde aquí, desde el púlpito. Dios ha formado una estructura, una iglesia, su novia, la que Él va a venir a buscar. Y ha dado una estructura y ha dado una manera de todos participar en la obra de Dios. Usted cuando viene a la iglesia, y aunque usted no ocupe un cargo en la iglesia, pero usted está sintiendo del otro lado, está en ese lugar, usted está siendo parte, está siendo miembro, está siendo parte del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Usted está siendo parte en lo que usted esté haciendo para Dios. Así sea que usted no tenga ningún cargo y simplemente usted se levanta de su banco cuando viene el momento y usted trae su honra a Dios, usted está siendo participante de los asuntos del reino. Aleluya. ¿Alguien está entendiendo eso? Aquí no estamos hablando de cargos. El llamado no se trata de cargos. El llamado se trata de obediencia. El llamado se trata de creer por fe, de desarrollar en mí un carácter que me permita a mí avanzar dentro del reino, del camino de Dios, y ir viendo las bendiciones que Dios tiene prometidas para nosotros. El llamado no es ser pastor o apóstol, evangelista o profeta o maestro de la palabra. El llamado es ser un seguidor de Cristo fiel, alguien que sea permanentemente fiel a Él en todas las circunstancias. Jamás anhelé ser un predicador. Jamás. Yo no tenía en mi cabeza, en mi conciencia, en mi mente, en mi corazón, no existía esa posibilidad de que yo sea un predicador de la palabra de Dios. Mas Él le plació por su misericordia y su gracia entregarme este ministerio. Y hoy gracias le doy al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y es un talento que pesa. Y yo sé que tengo que multiplicarlo. Y de hecho creemos muchas veces que todavía nos falta, que uno no está a la altura, que uno no está siendo capaz. Pero sabe una cosa, tranquilo, porque cuando yo le entrego a Él todas las cargas, Él es el que hace la obra en nosotros. Y Dios hoy está llamando a la iglesia a ser perseverante en ese llamado, sirviendo a Dios, testificando de Jesús, hablando de Dios, enriqueciendo nuestro testimonio día a día, haciendo que el resto de la gente pueda ver en nosotros a Cristo mismo. Por eso el apóstol Pablo decía: yo ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y la gente que lo veía decía: no, pero le tenían miedo. Porque decía: vos perseguías a los cristianos, los matabas, apedreaste a Esteban. Vos estabas ahí en la compinche de los fariseos que mataban a los cristianos. Pero el apóstol Pablo decía: tranquilo, porque yo tuve un encuentro con el Señor. Allí en la puerta de Damasco, él fue tocado por el Señor. Y se le presentó Jesucristo y le dijo: ¿por qué me persigues? Porque me persigues a mí, persigues a la iglesia. Y sabe una cosa, eso cambió su perspectiva. Eso cambió en él. Algo de Dios fue puesto en él. Y él ya no era el mismo. Él ya no hablaba como antes. Él ya no perseguía a la iglesia. Él ya no era incrédulo. Él ya no iba persiguiendo cristianos, sino que él iba testificando lo que Cristo había hecho en él.
Él no se cansaba de predicar. E iba a una ciudad y lo sacaban a pedreada. Lo daban por muerto. Lo tuvieron que sacar en una canasta por una soga porque lo querían matar. Pero él donde iba testificaba. Él decía: Cristo cambió mi vida. Dios hizo algo en mí que yo no pensé. Que alguien tiene que levantar la voz en esta hora y decir: Cristo está haciendo algo en mí. Yo creí que no iba a perdonar nunca esa situación. Yo creí que a esta persona no la podía perdonar. Yo pensaba que de esta situación no iba a salir. Tenía tanto dolor, tenía tanta lucha dentro mío, tenía tanto quebranto en mi corazón. Mi alma estaba rota, tenía tristeza, depresión, angustia. Yo pensé que de eso no salía, pero Cristo me ayudó y estuvo ahí. Cuando yo ya no podía más, Él estuvo ahí. Cuando yo creí que no había salida, Él estuvo ahí. Y yo le doy la gloria al Padre ahora y le digo: Cristo vive en mí, aleluya. Ya no vivo como antes vivía. Ahora todo lo que vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Aleluya. Madurez, crecimiento, llamado, perseverancia en estas tres áreas. Yo veo aquí gente que va a ser transformada de una manera. Mire, tal vez estás ahora en un pozo. Tal vez estás sumergida ahí. Pero déjame decirte que hubo alguien que también estuvo en un pozo. También hubo un José que estuvo en un pozo. Que él no sabía cómo iba a salir de ahí. Que él no sabía cómo iba a ser rescatado. Pero él sabía que Dios estaba con él. Y estuvo también en un calabozo. Y estuvo también en esclavitud. Pero sabe una cosa, él sabía que Dios estaba ahí. Y Dios le dio la victoria. Dios te dará la victoria. Alguien está poniendo su fe y su confianza en él en esta hora. Yo lo creo. Veo predicadores, predicadoras, gente de fuego que nace en esta casa. Aleluya. Dígalo, apóstol. Mire, dice allí: enriqueciendo nuestro testimonio, sumando testimonio. Porque el testimonio no es otra cosa que las marcas de las luchas de nuestra vida. Pero la victoria contada, dándole la gloria al Padre. Amén. Nuestro testimonio se enriquece con las marcas de las luchas que tenemos usted y yo. Santo. Y las tenemos y las vamos a seguir teniendo. Pero eso nos hace crecer espiritualmente. Las luchas, las pruebas, las circunstancias. El dolor muchas veces te hace crecer. Porque el mismo Jesucristo dice allí en el libro de Hebreos que Él mismo aprendió la obediencia padeciendo. Y muchas veces padecer nos incomoda, nos duele, pasamos dolor, pasamos tristeza, angustia, pruebas, tribulaciones, pero nos hace crecer en la fe, porque nos hace permanecer fieles a Dios. Y cuando hacemos esto, nosotros desarrollamos carácter de perseverancia. Y entonces cuando viene una circunstancia, cuando viene una tormenta, tú te plantas de otra manera y dices: tranquilo, familia, aquí vamos a creerle a Dios. Aquí viene tormenta, tal vez te echaron del trabajo, tal vez vino un desempleo, una enfermedad golpeó tu casa, pero nosotros nos paramos en la fe y decimos: tranquilo, aquí vamos a creerle a la palabra de Dios. No vamos a creernos en las circunstancias. Yo voy a creer en lo que Dios dice que va a hacer. Aleluya. Alguien tiene que entender esto. Enriqueciendo nuestro testimonio. Aleluya. Siendo un canal de bendición. Porque el llamado es ser un canal de bendición. ¿Sabe lo que significa ser un canal de bendición? Ser alguien que a través de mi vida bendiga a otros. Alguien que a través de lo que yo hago, de lo que yo soy, de lo que yo digo, pueda ser bendecido. Ser un canal de bendición es un portador de la presencia de Dios. Una portadora de la presencia de Dios. Y alguien que estaba dolido, atribulado, en lucha o en muerte, tú aparezcas en esa vida y traigas donde había muerte, vida. Donde había enfermedad, salud. Donde había pérdida, traigas esperanza. Donde había desánimo, traiga consuelo. Alguien que sea un canal de bendición. ¿Cuánto hace que no eres de bendición para alguien? Ay. Dígalo. ¿Cuánto hace que muchas veces no somos capaces de bendecir a alguien? Dios mío. Y soltar una palabra poderosa de parte de Dios. Decir: me permitís, quiero orar por tu necesidad.
No necesitas ser apóstol, pastor, profeta. Simplemente alguien lleno de Dios. Dios mío. Capaz de transformar un barrio, una cuadra, unos vecinos, una familia. Dígalo. Intervenir de parte del cielo en un lugar donde hay necesidad. Ser capaz de decir, hay gente que tiene tantos recursos, pero tanto. Y no tienen esa capacidad de ser un canal de bendición a los necesitados. Dios mío. Estamos hablando no solamente de recursos económicos, estoy hablando de lo espiritual, la moneda celestial que es la fe. Dígalo. ¿Cuánta gente de fe hay aquí? Amén. Aleluya, si alguien entiende el llamado, esto, de aquí para adelante te vas a tener que traer un alma a la iglesia. Algún vecino, algún primo, algún familiar, alguien evangelizado, un compañero de trabajo, alguien tiene que ganarte para Cristo. Porque yo quiero crecer. ¿Cuántos quieren crecer? Yo quiero ser un canal de bendición. Y sabe una cosa, ser un canal de bendición es ser un instrumento en la mano de Dios para traer a alguien que estaba perdido a los pies de Jesús, a la salvación. Alguien tiene que entender esto. Aleluya. Esta congregación tiene que multiplicarse. Usted vaya y suelte palabra y deje que el Espíritu Santo va a hacer el resto. No va a ser usted con su sabiduría y su gracia y su carisma, porque por ahí dice, ay, soy petizo, ay, estoy gordito, estoy gordita, ¿qué ropa me pongo? Nada, vaya y suelte como está una palabra poderosa en la vida de algún atribulado, atribulada, y Dios va a hacer lo que tiene que hacer a través de esa palabra, porque dice su palabra que nunca vuelve vacía, sino que hace lo que yo quiero que haga por el propósito por el cual fue soltada. Aleluya. Siendo un canal de bendición, mi amado, mi amada. Termino con esto. Siga. En el llamado dice, perseverando para que el cielo se abra. Como esa mujer que estaba delante del juez injusto, pidiendo la bendición, clamando su bendición, y no se la daba, y no se la daba. Peleando y perseverando hasta que el cielo se abra. Yo no sé cuándo se abrirá. Abraham no sabía cuándo iba a llegar el día en que no tenga que peregrinar más y andando errante por toda la tierra de Canaán. Y se le burlaban y se le decían, pero si este Dios único que te ama tanto, ¿por qué viven en tiendas? ¿Por qué ustedes no tienen prosperidad? Aquí tenemos prosperidad. Aquí tenemos, mire todo lo que tenemos. Y si Dios está contigo, ¿por qué todavía no te prosperó? Y muchas veces no tenemos la respuesta de esa pregunta. Y muchas veces el diablo nos ve titubear y nos acorrala y dice, a esta ya la tengo, ya le robé, ya no sabe qué responder. Pero sabe una cosa, alguien que adquiere la sabiduría espiritual, alguien dice, yo no sé, pero yo sé que lo sé, que hay una prosperidad que Dios tiene y viene del cielo. Y lo que yo tengo vale mucho más que el oro y que la plata. Porque cuando tengo a Cristo lo tengo todo. Y aprendamos a valorar la presencia de Dios en nuestra vida, que es mucho más que una buena casa, un buen coche, una buena ropa, una buena cuenta bancaria. Cristo es más que suficiente en nuestras vidas. Aleluya. Y dice su palabra, Habacuc 3:17 dice, aunque la hierba no florezca y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, así me alegraré con todo en mi Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Sabe por qué? Porque yo creo en Dios no por lo material, creo en Dios porque Él es mi Salvador. En los tiempos de angustia, en los tiempos de escasez, de aflicción, Él sigue siendo mi Dios. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos pueden decirle, Padre, yo creo a tu promesa, creo a tu palabra? Aleluya. Bendito Dios. Por eso esa multitud estaba perseverando ahí. Por eso a Jesús le llamó la atención y lo conmovió y le dijo, hay que darle de comer, no los puedo largar así. Hace 3 días que están al lado mío. Hace 3 días que están ahí sin comer, sin tomar agua, con calor, con frío, incómodo. No sé cómo duermen, están sobre el pasto. Por eso los voy a atender. Por
Por eso voy a darle lo que necesitan. Por eso voy a darle el pan de vida. Aleluya. Alguien va a recibir algo de aquí. Antes de fin de año hay una puerta que se está abriendo en tu vida. Una puerta que se está abriendo. Aleluya. Que tal vez estés dando por perdida. Pero hay una puerta que antes de fin de año, Dios dice en esta hora, el cielo se abrirá sobre tu vida. Dar ese aplauso al Espíritu Santo.